¿Alguna vez has sentido que tu fe se debilita frente a los desafíos de la vida? ¿Te gustaría conocer cómo activar una fe que transforma, sostiene y mueve montañas? En este audio descubrirás cómo desarrollar una fe firme, superar obstáculos y vivir con poder espiritual. Introducción. La ciudad de Nogales, en México, es un lugar muy pintoresco y lleno de vida. Durante años ha sido mi costumbre visitar y predicar en la iglesia de un pastor muy querido, el pastor López. En una de esas ocasiones estuve varios días ministrando en su congregación, pero fue el último día del evento cuando presenciamos algo verdaderamente glorioso. El Espíritu Santo se manifestó de una manera tan poderosa que todos quedamos grandemente impactados. Vimos milagros extraordinarios, personas sanadas instantáneamente, matrimonios restaurados, hijos arrepentidos de su rebeldía. Era como si el cielo hubiera descendido sobre cada persona presente, una auténtica demostración del poder de Dios. Cuando el evento llegó a su fin, emprendí mi regreso a casa, aunque me sentía profundamente agradecida por lo que Dios había hecho. Sentía que una tristeza invadía mi corazón. Mi mente no podía dejar de pensar en todas las personas que vivían cerca de la iglesia, cargadas de necesidades, y especialmente la mayor de todas, un encuentro personal con Jesucristo. Sin embargo, esas mismas personas no mostraban interés en acercarse a la iglesia. Según pasaron los días, creció esa carga en mi corazón. Me dolía pensar en todas esas almas que estaban al borde del peligro espiritual. Durante uno de mis momentos de oración, le clamé al Señor por ellas. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Dios habló a mi corazón con palabras que me dejaron sin aliento. Te voy a poner en televisión para alcanzar a las personas que no van a la iglesia. Quedé atónita. La televisión jamás había estado en mis planes. No tenía preparación formal, ni experiencia, ni los recursos necesarios para un proyecto de esa magnitud. Pensé que tal vez había escuchado mal o que Dios se había equivocado. ¿Cómo sería posible algo así? La idea me aterrorizaba. Mis pensamientos se dividían entre dos extremos. Por un lado, tenía mil razones lógicas para descartar la idea. Era demasiado costoso, no tenía la educación necesaria para ello, y yo ya no era tan joven como para empezar un proyecto de esta envergadura. Pero por otro lado, no podía ignorar lo que Dios había puesto en mi corazón. Pensaba en las multitudes que nunca habían escuchado que Jesucristo murió para restaurar su relación con Dios y para ofrecerles vida eterna. Este pensamiento me impulsaba. Durante mis momentos de oración, le pregunté al Señor cómo sería posible, y su respuesta fue clara y desafiante. Si puedes creer, esto será posible. El creer significaría tener fe en que Dios haría algo increíble para que sucediera. Y por supuesto, no fue tan fácil. La idea de producir un programa de televisión parecía un sueño demasiado grande, pero sabía que Dios me estaba invitando a un reto de fe. Era mi oportunidad de cumplir el anhelo más profundo de mi vida. Decirle al mundo que Dios no está enfadado con ellos y que Jesús vino a esta tierra para pagar por sus pecados, reconciliarlos con Dios y darles vida eterna. Hice un inventario espiritual y llegué a la conclusión que mi fe necesitaba fortalecerse para llevar a cabo esta encomienda. La fe es como un músculo y decidí entrenarlo. Durante 2 años me dediqué a orar, ayunar y declarar en fe lo que Dios me había prometido. Fue un proceso intenso, pero también transformador. Poco a poco
Dios comenzó a abrir puertas. No sabía de dónde vendrían los fondos, ni quiénes serían los actores o el productor. Sin embargo, cada elemento necesario se fue manifestando en respuesta a la oración. Fue una verdadera batalla de fe. Finalmente, en junio de 2006, los microprogramas Minuto Final salieron al aire por Telemundo Internacional, alcanzando a toda Latinoamérica con el mensaje del Evangelio. Ocurrieron milagros uno tras otros y muchísimas personas entregaron su vida a Cristo. Pensé que había cumplido con mi misión. Qué equivocada estaba. Eso era solo el comienzo. Hoy, después de casi 18 años, seguimos transmitiendo a una audiencia internacional que ahora incluye las redes sociales. Hemos tenido la oportunidad de crear programación evangelística para niños y también producir un programa de radio titulado Conflictos del Corazón, que se transmite a través de todo el continente occidental. Y es gracias a todos estos logros que ahora he podido llegar a ti a través de este libro, algo que tal vez hubiese sido imposible de otra manera. A lo largo de estos años, he visto cómo lo que parecía imposible se ha hecho realidad. Tal vez te preguntes, ¿cómo logré llevar a cabo un proyecto de tal dimensión? Mi respuesta es, descubrí que los principios espirituales acerca de la fe que se encuentran en la palabra de Dios funcionan a un nivel sin límites y que a través de la fe en el poder de Dios todo es posible. Esta fe cubre todo lo que nos concierne, la salvación de nuestros seres queridos, la sanidad y las bendiciones de Dios. Y tú, al igual que yo, con fe, podrás cumplir el propósito de Dios para tu vida y ver tus sueños hechos realidad. Capítulo 1. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios nos enseña que Él ha dado a cada persona una medida de fe. Romanos 12, verso 3. Esa fe está dentro de ti. Todos los hijos de Dios han recibido este valioso regalo, pero esa medida de fe necesita ser cultivada y desarrollada para alcanzar su máximo potencial. La fe es como una semilla. Lleva dentro de sí el poder de crecer y producir frutos abundantes. Nuestra medida de fe puede crecer mucho más de lo que podemos imaginar. Jesucristo comparó la fe a una semilla de mostaza que es pequeña e insignificante, pero tiene el potencial de crecer hasta convertirse en un árbol grandísimo. ¿Cuáles son las leyes espirituales para desarrollar la fe? ¿Son complejas y difíciles? No, en lo absoluto. Las leyes para desarrollar tu fe son simples, accesibles y poderosas. El mayor deseo de Dios es que tu vida esté llena de la fe que triunfa sobre cada desafío que se pueda presentar. Él ha hecho esto posible para todos aquellos que estén dispuestos a creer y actuar en fe. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la palabra fe. Esta palabra se escucha muy a menudo en estos días. A veces se utiliza en el sentido de confianza, otras veces tiene más que ver con la esperanza. En otras ocasiones se utiliza para significar la creencia en algo aparte del apoyo racional. Pero, ¿qué significa realmente y cómo funciona? La fe del creyente constituye la base sobre la cual fluye la gloriosa manifestación del poder sobrenatural de Dios. En realidad, el sinónimo de fe es confianza, o sea, confianza absoluta en Dios. La fe es esencial en la vida del cristiano. Aquel que es un hijo de Dios está llamado a vivir una vida de fe, una fe que destruye las obras del maligno y trae las bendiciones de Dios a la tierra. Por eso, el comprender qué es la fe y cómo desarrollarla es algo crucial en la vida del creyente. Sin embargo, muchas personas desconocen esta verdad y el impacto transformador que puede tener en sus vidas. Podríamos decir que la fe es el ojo que ve lo invisible.
Aunque no podamos ver físicamente lo que sucederá, el ojo espiritual tiene la capacidad de ver. Asimismo, la fe puede describirse como el oído que escucha lo inaudible. Nuestro oído natural capta las palabras de quienes nos rodean, pero el oído de la fe escucha la voz de Dios. La fe también es la mano que recibe lo intangible, pues nos permite poseer lo que aún no poseemos. Para profundizar en este tema tan vital, es esencial entender que la fe es un regalo de Dios. No es algo que podamos producir por nosotros mismos, es un regalo que Dios ha dado a cada persona, como lo declara Romanos 12, verso 3. Desde una perspectiva bíblica, la fe tiene dos características fascinantes. Se describe tanto como fruto del Espíritu como un don de Dios. Estas dos dimensiones no se contradicen, sino que se complementan, reflejando la obra de Dios en la vida del creyente. A continuación, exploraremos cada uno de estos aspectos. La fe como fruto del Espíritu. En Gálatas 5, versos 22 y 23, la fe se menciona como uno de los frutos del Espíritu Santo. Como fruto, la fe es una cualidad que se desarrolla en el carácter del creyente a medida que vive en comunión con el Espíritu Santo. Es una respuesta a la obra transformadora de Dios en la vida del cristiano y se manifiesta en una confianza constante en Él, fidelidad a las promesas de su palabra y perseverancia en la vida cristiana. Esta fe se cultiva mediante el estudio de la Escritura, la oración y la obediencia, reflejando un crecimiento espiritual continuo. La fe como don de Dios. En Primera de Corintios 12, verso 9, la fe se menciona como uno de los dones espirituales otorgados por el Espíritu Santo. Como don, la fe es una habilidad sobrenatural impartida por Dios para momentos o situaciones específicas. Este tipo de fe trasciende la confianza general y se convierte en una certeza inquebrantable de que Dios hará algo extraordinario, incluso en circunstancias imposibles. Este don opera con fines específicos, como realizar milagros, recibir revelaciones o mantener una confianza absoluta en momentos críticos. No proviene del esfuerzo humano, sino directamente de la gracia divina. Diferencia entre ambas. Como fruto, la fe refleja la obra diaria y progresiva de Dios en la vida del creyente, mientras que como don es una intervención divina en situaciones específicas, capacitándolo para actuar con el poder del Espíritu. En muchos casos, el creyente vive una vida de fe como fruto del Espíritu y en momentos excepcionales puede ser capacitado con el don de la fe para enfrentar desafíos sobrenaturales. Ambos aspectos son regalos de Dios y demuestran que la fe, en todas sus manifestaciones, es esencial para la vida cristiana. La fe como fruto del Espíritu no surge de repente, sino que crece progresivamente. Para que este fruto se desarrolle, es necesario permanecer en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, verso 5. Así como una planta crece de manera gradual o un bebé necesita tiempo para madurar antes de convertirse en adulto, también nosotros necesitamos crecer espiritualmente para desarrollar plenamente el fruto de la fe. Actuar en fe es una elección personal. Tú decides si vas a actuar en fe o no. Otros pueden animarte, mostrarle las escrituras correctas o compartir contigo impresiones del Espíritu Santo, pero hasta ahí llega su ayuda. Nadie puede decidir por ti si actuarás en fe ni confirmar si has escuchado correctamente a Dios. Además, como la fe generalmente implica dar un paso adelante y asumir riesgos,
las personas a menudo intentarán disuadirte. Por ejemplo, consideremos el caso de los apóstoles en Mateo 14, versos 21 al 33. Ellos se encontraban en medio de una tormenta cuando Jesús invitó a Pedro a caminar sobre el agua. Si Pedro hubiera consultado a los demás en la barca sobre si debía intentarlo, ¿qué le habrían dicho? Lo más probable es que lo hubieran disuadido, ya que no tenía sentido lógico. Sin embargo, la fe solo tiene sentido para quien escuche esa palabra viva. Jesús le dijo a Pedro, ven, y fue decisión de Pedro aceptar esa palabra, actuar en ella y caminar sobre el agua. Pero al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al instante, Jesús extendió su mano, lo tomó y lo sostuvo. Pedro apartó los ojos de Jesús, pero Jesús nunca apartó los suyos de Pedro. Es lo natural. Es imposible caminar sobre el agua, con viento o sin él. Entonces, ¿por qué el viento hizo que Pedro dudara? Porque cuando fijas tu mirada en las circunstancias naturales en lugar de en la fe, la duda se apodera de ti. Entonces fíjate en lo que Jesús le dijo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aunque los demás apóstoles en la barca escucharon la invitación de Jesús, esto no significa que fueran incrédulos. Simplemente la palabra viva y llena de fe que proviene de Dios fue dirigida específicamente a Pedro. Aun si la hubieran oído, la decisión de actuar en fe es personal. La fe no se desarrolla por consenso, ni depende de la validación externa. Es un asunto íntimo y nace únicamente de escuchar a una persona, Jesucristo mismo. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17. Algo muy interesante de este versículo es que en el texto original, la palabra traducida como palabra es la palabra rema. Es decir, se leería el oír por el rema de Dios, o sea, por la palabra viva procedente de Dios. En el próximo capítulo te explicaré la importancia de este término. En resumen, hemos establecido que existen tanto el don de fe como el fruto de fe. Este libro está dedicado a fomentar el desarrollo del fruto de la fe en la vida del creyente, que es basado en una relación personal con Dios. Sin embargo, existen pasos y acciones indispensables para el crecimiento de tu fe, y así desatar el poder sobrenatural que la fe dará a tu vida diaria. Es mi oración que este libro sea una inspiración para ti y te ayude a desarrollar tu fe. Capítulo 2. Fe que transforma. Dios estableció la fe como el conducto espiritual a través para que el ser humano pueda recibir de él. Aunque los testimonios e historias sobre la fe pueden inspirarte, solo las escrituras tienen el poder de edificar y generar verdadera fe. No se puede leer la Biblia como si fuera un libro cualquiera o una novela, esperando que la fe crezca automáticamente. La escritura debe integrarse a tu ser interior. Cuando esto suceda, la fe comienza a florecer. La palabra de Dios es la autoridad suprema en nuestra vida, no las opiniones humanas ni las denominaciones. Nuestra fe está directamente ligada a lo que sabemos y creemos de la Biblia, por lo que dedicar tiempo a estudiarla y meditar en ella es esencial. Sin embargo, no basta con escuchar sermones o leer pasajes. La palabra de Dios debe morar profundamente en nosotros para transformar nuestra vida. La fe comienza cuando se conoce la voluntad de Dios y lo que Él ha prometido en su palabra. Cuando actuamos en fe conforme a las Escrituras, nuestro ser espiritual se fortalece, volviéndonos más resistentes frente a los desafíos de la vida. La fe se puede comparar al sistema muscular del reino espiritual. Así como los músculos físicos crecen con el ejercicio, la fe también se desarrolla con el uso.
Aunque no hiciste nada para adquirir tus músculos, necesitas ejercitarlos para que no se debiliten. De la misma manera, la fe debe ser activada y fortalecida continuamente. Para vivir una vida de fe, es crucial conocer, aceptar y confiar en las Escrituras. Cuando almacenamos su palabra en nuestro corazón, ésta influye naturalmente en lo que decimos y hacemos. La palabra de Dios está llena de poder sobrenatural. Cuando más la estudiamos y meditamos en ella, más libera su poder en nosotros. Todo milagro comienza con su palabra. Si deseas experimentar milagros en tu vida, debes empezar por sumergirte en la Biblia. Ella está preñada con el poder milagroso de Dios. Cada acción divina registrada en las Escrituras está vinculada a su palabra. Logos y rema, dos dimensiones de la palabra de Dios. Existen dos palabras que describen la palabra de Dios, logos y rema. Ambas son esenciales en el desarrollo de nuestra fe, pero cumplen funciones únicas en nuestra relación con Dios. ¿Qué es logos? Logos es la palabra de Dios en su totalidad, incluyendo las Escrituras y a Jesucristo mismo. La Biblia usa logos en referencia a Jesús como la palabra, como en Juan 1, verso 1. En el principio era el verbo, logos, y el verbo, logos, estaba con Dios, y el verbo, logos, era Dios. Logos representa la verdad universal y eterna de Dios, escrita o expresada, y nos da una base sólida de conocimiento sobre Dios, revelando su carácter, principios y promesas. Es esencial para construir una fe firme, ya que proporciona acceso a las promesas generales de Dios y a su plan redentor. ¿Qué es rema? Rema es la palabra específica y viva que Dios nos habla en un momento determinado, aplicándola directamente a nuestras vidas o circunstancias. Es cuando el Espíritu Santo toma el logos, la palabra escrita, y la hace personal y relevante. Rema es el mensaje dinámico y directo de Dios que activa nuestra fe para una acción concreta. ¿Cómo logos y rema funcionan en el desarrollo de tu fe? Logos construye la base sólida de tu fe. La fe se fortalece al conocer y meditar en el logos, siendo el fundamento de toda relación con Dios, ya que revela su carácter y sus promesas. Como ejemplo, al leer y creer en versículos como Filipenses 4, verso 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tu fe se afianza en la certeza de la provisión divina. Esta verdad impactará tu fe. Logos te ayudará a enfrentar las pruebas de la vida con confianza, porque sabes lo que Dios ya ha declarado en su palabra. Rema activa tu fe y suministra una fe viva y práctica en situaciones específicas. Cuando Dios habla directamente a tu corazón, obtienes claridad y dirección para actuar. Puedo citar como un ejemplo el estar enfrentando un desafío financiero, y mientras oras, el Espíritu Santo trae a tu mente un versículo como Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta palabra viva, rema, te da paz y confianza para creer en la provisión de Dios para recibir en ese momento particular. En ese momento, rema transforma tu fe general en una fe activa, lista para enfrentar circunstancias inmediatas. Otro ejemplo es cuando lees tu Biblia y de repente las palabras que lees te están hablando directamente a tu vida, instruyéndote o alentándote. La importancia de la conexión entre logos y rema. El logos es la base para recibir un rema. El Espíritu Santo utiliza el logos para impartir un rema personal. Podemos compararlo con un banco. Si no se hacen depósitos, no se pueden realizar retiros.
Sin un conocimiento sólido del logos, resulta difícil discernir o recibir un rema con claridad. Mientras logos edifica una fe firme y general, rema se activa en momentos específicos, trayendo dirección, fe y revelación divina. ¿Cómo desarrollar la conexión entre logos y rema? Estudia y medita en los logos, la Biblia. Dedica tiempo diariamente a leer y reflexionar en las Escrituras. Memoriza versículos que hablen a tus necesidades y refuercen tu fe. Este hábito te dará una base sólida para discernir la voz de Dios. Cuando ores, pídele a Dios que te hable de manera personal. Escucha atentamente su voz a través de las Escrituras, la oración o circunstancias específicas. Por ejemplo, al orar por una decisión importante, el Espíritu Santo puede traer a tu mente un pasaje que confirme el camino correcto. Como Dios es espíritu, Él se comunica con nosotros de espíritu a espíritu. Es esencial el depositar logos en tu ser para recibir un rema. El ejemplo de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque cultivó una relación íntima y confiada con Dios, una relación que fue el fundamento de su vida y pudo hacer decisiones en un tiempo en que la lógica humana dictaba lo imposible. Cuando Dios le habló a Abraham, le dio una promesa extraordinaria. Sería padre de una gran nación. Sin embargo, las circunstancias parecían completamente contrarias a esta declaración. Sara, su esposa, era estéril, y ambos eran ancianos, mucho más allá de la edad en la que era posible tener hijos según la naturaleza humana. Sin embargo, Abraham no permitió que la realidad visible definiera su fe. En lugar de centrarse en sus limitaciones, se enfocó en el carácter de Dios, un Dios fiel, poderoso y comprometido con cumplir su palabra, y Abraham creyó sus promesas. La relación que Abraham tenía con Dios fue la clave para su fe inquebrantable. No se trataba solo de creer en la promesa, sino en el Dios que prometió, como Romanos 4, versos 20 y 21 describe maravillosamente. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Esta confianza no nació de repente, sino de una vida de caminar con Dios, de escuchar su voz y de conocer su carácter. Abraham no buscó respuestas inmediatas ni soluciones humanas. En cambio, esperó pacientemente, sabiendo que Dios cumpliría su palabra en su tiempo perfecto. Y así fue. Contra toda probabilidad, Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Este evento no solo marcó el inicio de la gran nación que Dios había prometido, sino que también confirmó que el caminar en fe y confianza en Dios abre la puerta para que lo imposible se haga posible. La historia de Abraham y Sara no es solo una narración antigua, sino un testimonio vivo de lo que significa desarrollar una relación con Dios basada en escuchar su voz, confiar en su carácter y esperar su tiempo. Nos recuerda que las promesas de Dios no están limitadas por nuestras circunstancias, más bien están garantizadas por su fidelidad y poder. Capítulo 3. El fundamento de la fe. Muchos enfrentan desafíos al intentar vivir sus vidas con una fe vibrante y efectiva, pero, en realidad, el obstáculo principal radica en la falta de conocimiento de ciertos principios espirituales fundamentales que son esenciales para el desarrollo espiritual. La fe comienza cuando conocemos la voluntad de Dios. No se trata solo de tener fe, sino de tener fe en Dios. Para ello es importante escuchar a Dios, ya sea a través de su palabra o de una dirección específica de Él. Solo entonces podemos tener fe en algo. Nuestra fe se fundamenta en lo que Dios ha establecido claramente en su palabra y en lo que sabemos que nos pertenece.
Podemos confiar en que Él nos está guiando cuando leemos la Biblia y comprendemos que sus palabras son, sin duda, su voluntad y su plan para nuestra vida. Podemos tener fe en nuestra sanidad y en su provisión porque su palabra ya nos ha revelado su deseo en estas áreas. Sin embargo, cuando necesitamos dirección específica en nuestra vida, debemos escuchar a Dios de manera personal. En otras palabras, necesitamos el rema, la palabra específica que Él nos da para resolver cada situación que se presenta. Y esto requiere la comunión y guía del Espíritu Santo. La vida del cristiano es una batalla constante de fe. No solo enfrentamos desafíos externos, sino una lucha espiritual en la que el enemigo intenta debilitar nuestra confianza en Dios. Si Él nos puede robar nuestra fe en Dios, entonces ya hemos perdido la batalla. Para tener las victorias que Dios desea que tengamos, el Espíritu Santo es nuestra mayor ayuda. Él nos fortalece, nos guía y nos capacita para vivir en victoria. Sin su poder, la batalla de la fe se vuelve imposible, pero con su ayuda podemos resistir al enemigo, declarar la palabra de Dios con autoridad y ver el cumplimiento de sus promesas. Cuando Jesús se hizo hombre, descendió a la tierra y nació como un ser humano. Aunque era Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de sus privilegios divinos y tomó la forma de siervo. Filipenses 2, versos 6 y 7. Jesús no hizo milagros como Dios, sino como hombre ungido por el Espíritu Santo. No realizó señales ni prodigios hasta que fue bautizado por Juan en el río Jordán. En ese momento, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre declaró su complacencia. Mateo 3, versos 16 y 17. Fue a partir de ese momento que Jesús comenzó su ministerio y empezó a operar en lo sobrenatural. Antes de recibir el Espíritu Santo, él no había hecho milagros. Esto nos muestra que su poder provenía de la unción del Espíritu, no de su divinidad. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió completamente del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos para vencer en la batalla de la fe? Jesús les dijo a sus discípulos que sería mejor para ellos que Él se fuera. Esto parecía difícil de entender, ya que Él estaba alimentando a multitudes, sanando enfermos y resucitando muertos. ¿Cómo podía ser mejor que Él se fuera? Jesús explicó la razón en Juan 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús reveló que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, consejero, ayudante, intercesor, abogado y fortalecedor. Él es quien nos capacita para vivir en fe, resistir la duda y vencer en la batalla espiritual. Sin el Espíritu Santo, nos cuesta creer en las promesas de Dios. Dudamos de su fidelidad en medio de las pruebas, nos sentimos débiles y desanimados en la lucha espiritual, pero con el Espíritu Santo nuestra fe se fortalece a través de su dirección. Nos recuerda la palabra de Dios cuando más la necesitamos. Nos llena de valentía para resistir y avanzar en la fe. El Espíritu Santo nos impulsa a poner en práctica la palabra, a declarar con fe, a actuar con valentía y a avanzar sin temor. Es cuando actuamos bajo la guía del Espíritu que nuestra fe se vuelve poderosa. Jesús mismo dijo en Juan 16, verso 13, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El esperar la ayuda del Espíritu Santo es esencial para nuestra vida de fe. El rey David tenía el hábito de consultar al Señor y nosotros también deberíamos hacerlo, incluso cuando sabemos lo que es correcto y conocemos nuestra autoridad en Cristo. Es muy importante buscar su dirección. Dios puede tener un plan asombroso que aún no hemos considerado.
Tal vez quiera que esperemos un poco más mientras Él ordena las circunstancias y establece todo en su debido tiempo. Si deseas conocer más acerca del Espíritu Santo, con mucho gusto te obsequio la descarga gratis de 2 libros que tratan ese tema. Estos libros están disponibles en www.caripalmon.org y sus títulos son Ven Espíritu Santo, llena mi ser y Los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Tu nueva identidad en Cristo. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Voluntariamente se entregó como sacrificio, murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por ti y por mí. Descendió al infierno y recuperó las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba. Resucitó en victoria y ahora está sentado a la diestra del Padre en majestad y gloria. Él es el único Salvador del mundo, nuestro Redentor eterno. En el momento en que una persona entrega su vida a Jesucristo, marca un antes y un después definitivo. Ese acto de fe produce el milagro más grande de todos, convertirse en una nueva criatura espiritual. Este maravilloso evento no solo transforma tu condición espiritual, sino que redefine por completo quién eres. En un instante, todo cambia cuando crees con todo tu corazón que Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz y resucitó por nosotros. Eres trasladado del reino de las tinieblas al reino glorioso de Dios. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador y Señor, este es el momento perfecto para experimentar la nueva vida que Él desea darte. La salvación es un regalo de Dios, disponible solo a través de Jesucristo. Si deseas recibirlo hoy, haz esta oración con sinceridad desde lo más profundo de tu corazón. Jesús, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador y Señor. Limpia mis pecados con tu preciosa sangre y hazme completamente nuevo. Gracias porque has borrado mis pecados. Y Satanás ya no tiene derecho sobre mi vida. Por tu gracia que me fortalece, prometo seguirte y servirte fielmente todos los días de mi vida. Si hiciste esta oración, ¡felicidades! Has nacido de nuevo. Eres una nueva creación en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, que somos nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5, verso 17. Saber que somos hijos de Dios fortalece nuestra fe, porque nos da plena certeza de que tenemos acceso ilimitado a su amor, su cuidado y su provisión. Hemos sido redimidos, justificados y hechos herederos de las promesas eternas de Dios. Esta nueva identidad no es solo una verdad espiritual, sino una realidad poderosa que transforma nuestra manera de vivir. Ahora podemos caminar en paz, seguridad y plena confianza. Ya no nos definimos por los errores del pasado ni por nuestras limitaciones humanas, sino por la obra redentora de Jesús. Como nuevas criaturas en Cristo, hemos sido justificados por la fe, lo que significa que no estamos atados a nuestro ayer ni esclavizados por nuestras fallas. Al sabernos hijos de Dios, podemos acercarnos a Él en oración sin temor ni vergüenza, plenamente convencidos de que nuestro Padre Celestial nos ama, nos escucha y responde. Ahora somos coherederos con Cristo. Romanos 8, verso 17. Todo lo que le pertenece a Él también nos pertenece a nosotros. Tenemos acceso a la justicia, a la paz, a la sabiduría, a la victoria y a la vida abundante que Jesús nos prometió. Cuando yo tenía 28 años, conocí a una señora que me invitó a la iglesia, y fue allí donde tuve un encuentro con Jesucristo. Y viví una experiencia divina que transformó mi vida.
Mientras estaba sentada durante el servicio, mis ojos se posaron sobre la Biblia abierta que ella sostenía en su regazo, y por primera vez leí estas palabras en las Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, verso 31. Inmediatamente oré y entregué las riendas de mi vida rota a Jesús. El resto es historia. Mi vida, la de mi familia y la de muchos otros han sido transformadas por su amor. Antes de ese acontecimiento, jamás había recibido instrucción bíblica, por lo que comencé mi caminar con él desde cero. Una de las cosas que más me costó fue aceptar el perdón de mis pecados pasados. Cada vez que oraba, la vergüenza que sentía dificultaba presentarme ante Dios sin un profundo sentimiento de culpa, lo que afectaba mi fe. Sin embargo, a medida que fui creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, esa vergüenza y culpa se disiparon. Al comprender que fui justificada por Jesús y que Él asumió el castigo que yo merecía, me liberó de la conciencia de culpabilidad que tenía. Los beneficios de nuestra identidad en Cristo. Ser una nueva criatura en Cristo nos concede una posición privilegiada y numerosos beneficios que impactan cada área de nuestra vida. Acceso directo a Dios. No necesitamos intermediarios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, verso 16. Victoria sobre el pecado y la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, verso 1. Poder para vivir una vida santa. Por el Espíritu Santo tenemos la capacidad de vivir en obediencia a Dios. Ezequiel 36, verso 27. Una herencia eterna. Somos ciudadanos del cielo y tenemos promesas eternas aseguradas por Dios. Filipenses 3, verso 20. Autoridad sobre el enemigo. No estamos sujetos al miedo ni a la derrota, sino que podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4, verso 7. Es muy importante el vivir plenamente consciente de tu identidad en Cristo. Al hacerlo, tu fe no solo crecerá, sino que se convertirá en el motor que transforma cada área de tu vida. Te animo a que vivas como la nueva criatura que ya eres en Él. Capítulo 4. El poder de la autoridad espiritual. La Biblia enseña que todo creyente en Cristo ha recibido autoridad espiritual delegada como resultado de su posición en Cristo y es un regalo de Dios. No es basada en méritos humanos, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz y en su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Colosenses 2, verso 15, dice que Jesús despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús fue exaltado sobre toda autoridad. Dios lo exaltó sobre todo principado y autoridad. Efesios 1, verso 20 y 22. Y lo sentó a su derecha, indicando posición de poder y dominio. La autoridad delegada es un privilegio divino otorgado a los creyentes, capacitándolos para ejercer dominio sobre el reino espiritual y las circunstancias que los rodean, siempre en acorde con la voluntad de Dios. Es importante que veamos cómo Jesús instruyó a sus discípulos acerca de la autoridad espiritual delegada por Él. Jesús confirió su autoridad a sus discípulos, como se registra en Mateo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Más adelante, extendió esta autoridad a otros 70 discípulos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Lucas 10, verso 1. Al regresar, ellos expresaron con gozo que hasta los demonios se les sujetaban. Jesús les respondió con una poderosa afirmación en el versículo 19.
He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Después de su resurrección y su triunfo sobre las potestades y el dominio del reino de las tinieblas, Jesús declaró con autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, verso 18. Antes de ascender al cielo, Jesús confirió esta autoridad a todos los creyentes. En Marcos 16, versos 15 al 18, les instruyó, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando aceptamos la revelación de esta verdad en nuestro corazón, nuestra fe se fortalece y nos llena de confianza en las promesas de Dios, nos capacita para orar con poder, declarar con valentía, resistir al enemigo con firmeza y actuar con audacia en el nombre de Jesús. Un ejemplo sencillo de la autoridad delegada es el de un policía, quien recibe su autoridad por parte del gobierno para hacer cumplir las leyes del país. Independientemente de su tamaño físico, puede detener el tráfico y arrestar a quienes infringen la ley. Todo lo que se hace se basa en la autoridad que le ha sido conferida por el gobierno. Mateo 18, verso 18, enseña que los creyentes tienen autoridad para atar y desatar en la tierra, reflejando el poder de Dios en el cielo, y tienen el mandato de proclamar el Evangelio con autoridad, como embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5, verso 20. La historia de Pedro y Juan sanando al hombre cojo en la puerta hermosa del templo, narrado en Hechos 3, versos 1 al 10, es un excelente ejemplo de cómo los apóstoles ejercieron la autoridad espiritual. Mientras subían al templo para orar, se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Al fijar su mirada en él, Pedro, lleno de fe y autoridad, pronunció estas palabras impactantes. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3, 6. Observa cómo Pedro ejerció su autoridad espiritual delegada de manera práctica. Primeramente tuvo confianza en la autoridad y el poder del nombre de Jesús. Pedro no dependió de sus recursos materiales o habilidades humanas. Su confianza estaba puesta plenamente en la autoridad y el poder del nombre de Jesús. Usó el nombre de Jesús como el canal de poder para traer sanidad al hombre cojo. Hizo una declaración audaz y unida a una acción. No solo habló palabras de fe, también extendió su mano y ayudó al hombre a levantarse. Esta acción fue una manifestación visible de su confianza en que el poder de Dios respaldaría su declaración. El resultado fue evidente y transformador. El hombre fue sanado al instante. Saltó, caminó y alabó a Dios. El milagro tuvo un impacto significativo en los que lo presenciaron, ya que se maravillaron de lo ocurrido, pero no terminó ahí. Más tarde, cuando los líderes religiosos confrontaron a Pedro y Juan, ellos respondieron con una valentía impresionante, declarando sin titubeos que esta sanidad había ocurrido en el nombre de Jesucristo. Hechos 4, verso 10. Al ellos ejercer su autoridad espiritual delegada, los llenó de la confianza necesaria para testificar incluso ante la oposición. Cuando entendemos y ejercemos nuestra autoridad espiritual con fe activa, podemos experimentar resultados tangibles y transformadores. No solo impacta nuestras vidas, sino que también tiene el poder de tocar y cambiar la vida de quienes nos rodean. Una indicación importante: la autoridad no es para beneficio personal, sino para cumplir el propósito de Dios, servir a otros y edificar su reino. Debemos ejercerla para extender el reino de Dios y resistir las obras de las tinieblas en esta tierra.
Recuerdo una ocasión en la que un tornado se dirigía directamente hacia mi casa. En ese tiempo vivía en las afueras de la ciudad, en una urbanización con aproximadamente 200 casas. Al escuchar el anuncio de que el tornado se aproximaba, salí al frente de mi casa y, ejerciendo la autoridad que Jesús nos ha delegado, ordené que se desviara hacia un terreno deshabitado cercano. Inmediatamente, el tornado cambió de rumbo. Más tarde en las noticias informaron sobre este hecho inusual, destacando cómo el tornado había alterado su trayectoria de forma repentina, sin causar pérdidas ni daños a nadie. Estoy convencida de que muchas personas estaban orando, pero no sé cuántas estaban ejerciendo autoridad espiritual sobre esa amenaza. A lo largo de los años, he conocido a muchos creyentes que oran con fe, pero no ejercen la autoridad que Dios les ha dado para resistir y prohibir la destrucción que el enemigo quiere causar. Si deseas saber en qué podemos ejercer nuestra autoridad, es muy fácil definirlo. En Juan 10, verso 10, Jesús nos dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Él ha venido para darnos vida en abundancia. La voluntad de Dios es bendecir y proteger a sus hijos. Por lo tanto, cada vez que algo intente traer destrucción en cualquier forma, puedes ejercer la autoridad de Dios y hacer que su voluntad reine en la tierra. Aunque el creyente tiene autoridad en Cristo, ésta no es independiente de Dios, pues debemos permanecer sometidos a Él. Además, no es un motivo de orgullo personal, sino una responsabilidad que nos ha sido dada. Los apóstoles nos dejaron un legado vivo que demuestra que la autoridad espiritual no es un concepto teórico, sino una realidad práctica que glorifica a Dios, fortalece nuestra fe y transforma nuestro entorno. Este tema es muy importante y es extenso. Si deseas estudiar más profundamente el tema de la autoridad del creyente, puedes descargar mi libro gratis titulado Transforma tu vida en www.caripalmon.org. Capítulo 5. Tu arsenal espiritual. La declaración bíblica es la afirmación verbal de las verdades y promesas de Dios contenidas en su palabra. Al declarar con tu voz lo que la Biblia dice, se activa el poder de Dios en la vida del creyente, fortaleciendo su espíritu, renovando su mente y alineando su vida con la voluntad divina. Cuando proclamamos lo que la Biblia dice acerca de una situación, en lugar de enfocarnos en las circunstancias negativas, alineamos y modificamos nuestras palabras conforme a la voluntad de Dios. Este acto no solo renueva nuestra mente, sino que también infunde fuerza a nuestra fe. Al hablar de vida, esperanza y poder, reemplazamos las dudas y la incredulidad con una confianza firme en las promesas divinas. Declarar lo que Dios dice en su palabra transforma nuestra manera de pensar. Al proclamar las promesas de Dios, éstas nos permiten cambiar nuestra perspectiva y ver las circunstancias desde un punto de vista celestial, lleno de esperanza y propósito. Cuando expresamos verbalmente lo que dice la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece, pues la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17. Cada vez que utilizamos nuestra voz y pronunciamos su palabra, alimentamos nuestro espíritu y activamos el poder transformador que habita en su palabra. Nuestras palabras tienen un gran impacto. Desde el principio, Dios creó el mundo con el poder de su palabra. Génesis 1. Como seres creados a su imagen, nuestras palabras también poseen poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18, verso 21. Lo que decimos influye en nuestra vida y circunstancias. El reino de Dios se activa cuando su poder es desatado a través de nuestra voz. Al declarar en voz alta las promesas de la palabra de Dios, activamos nuestra fe y fortalecemos nuestra confianza en su cumplimiento. Estas declaraciones activan nuestra fe
y nos ayudan a rechazar la duda y el miedo, sustituyéndolos por esperanza y seguridad en las promesas divinas, al recordar que su palabra nunca regresa vacía. La declaración bíblica correcta significa que dices lo que Dios dice. La forma incorrecta es que yo voy a decir lo que yo quiero y Dios tiene que hacerlo. Un ejemplo sería que voy a robar un banco y Dios me ayudará a no ser capturado. Como sabes, esta no es la voluntad de Dios y no importa cuántas veces lo declararías, nunca sucederá. Es importante entender que declarar la palabra de Dios es importante, pero por sí solo no es suficiente. La fe requiere acción. La creencia ocurre en el corazón, pero la declaración de la fe es la acción que precede esa fe. Proclamar la palabra de Dios no es solo un recordatorio personal, sino también es una afirmación de fe que impacta tanto el ámbito físico como el espiritual. Al hablar las promesas de Dios, ejercemos nuestra autoridad en Cristo y reafirmamos nuestra confianza en su poder. Estas declaraciones transforman nuestra perspectiva y atraen el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y circunstancias. Tal vez te preguntas, ¿cómo hago para poder aplicar la palabra de Dios en mi vida? Me desprendo de mi opinión y obedezco su instrucción. Empieza hoy a declarar lo que Dios ha dicho sobre ti y tus circunstancias, y prepárate para ver cómo su poder obra en ti de maneras que nunca imaginaste. En Marcos 11, verso 23, encontramos un ejemplo claro del poder de las palabras. En esta ocasión, Jesús tenía hambre y vio una higuera cercana. Al acercarse para buscar higos, no encontró ninguno, por lo que la maldijo. A la mañana siguiente, los discípulos se asombraron al ver que la higuera se había secado. Entonces Jesús les respondió: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús enseñó que si le hablamos al monte, éste obedecerá y se moverá, pero también añadió una condición importante. Justo después de decir que el monte se echaría al mar, si así se lo ordenamos, aclaró que esto solo ocurrirá si realmente creemos en nuestro interior que lo que decimos sucederá. ¿Y qué implica esto? Que no basta con pronunciar palabras correctas. Si no hay convicción en el corazón, esas palabras carecen de poder y efecto. También es interesante notar que Jesús menciona la fe una sola vez, pero recalca la acción de decir 3 veces. Esto nos enseña un principio clave. Creemos una sola vez, pero declaramos lo que creemos 3 veces. Una declaración constante que persevera y está llena de fe es lo que trae resultados del mundo espiritual. Medita la palabra. La meditación en la palabra de Dios no es solo una práctica espiritual, es un mandato divino que tiene el poder de transformar nuestra vida desde lo más profundo. Pero meditar no significa reflexionar pasivamente. En la tradición bíblica, meditar implica repetir, declarar y traer a la memoria las promesas de Dios continuamente. Este acto de hablar y declarar su palabra de manera constante tiene un impacto profundo en nuestra mente, espíritu y en las circunstancias que enfrentamos. Meditar en la palabra de Dios no es una opción, es una necesidad. A través de la meditación y la declaración verbal de su palabra, permitimos que las verdades eternas de Dios penetren en nuestro ser, transformando nuestra mente y espíritu. Cada hábito que desarrollamos y cada decisión que tomamos son el resultado de los pensamientos que cultivamos, consciente o inconscientemente. Si nos enfocamos en pensamientos negativos, estos se arraigan, convirtiéndose en declaraciones internas que moldean nuestro carácter, emociones y acciones. Como dice Proverbios 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. Examina tus pensamientos. ¿Qué estás pensando y hablando sobre ti mismo regularmente? ¿Permites que tu mente y tu boca se llenen de dudas, temor e incredulidad? ¿Escoges pensar en las promesas de Dios? Lo que meditas y declaras tiene el poder de edificarte o destruirte. Por eso la meditación en la palabra de Dios no es una opción, sino esencial para vivir una vida de fe victoriosa. Dios no tiene límites, pero nosotros a menudo lo limitamos con nuestras dudas e incredulidad. La clave para superar estas limitaciones es meditar en su palabra, declarar sus promesas y actuar en obediencia a ellas. Al hacerlo, no solo experimentarás victoria personal, sino que también te convertirás en un testigo vivo del poder transformador de Dios. Meditar para renovar y transformar. Romanos 12, verso 2, nos exhorta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Otra traducción bíblica, la NTV, describe este verso de esta manera. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Estamos constantemente bombardeados por malas noticias e informaciones incorrectas que influyen en nuestros pensamientos. Es un hecho comprobado. Cuando escuchamos algo repetidamente, terminamos creyéndolo. De ahí surge el concepto de adoctrinamiento o lavado de cerebro. Como creyentes, necesitamos que nuestras mentes sean descontaminadas y transformadas por la palabra de Dios, en lugar de alimentar nuestra mente con las mentiras del enemigo. Debemos permitir que sea renovada continuamente por la verdad divina. Este proceso diario de lavado por medio de la palabra en el ámbito del alma fortalece la fe que habita en nuestro corazón y comienza cuando elegimos deliberadamente meditar en las Escrituras. Al hacerlo, permitimos que la verdad escrita en la palabra de Dios reemplace las mentiras que hemos creído, fortaleciendo nuestra fe y capacitándonos para vivir en su victoria. Tu fe se basa en lo que has escuchado por parte de Dios. En otras palabras, el fundamento de tu fe se basa en la palabra de Dios o en lo que Dios te habló que está en acorde con su palabra. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de Josué. Al asumir el liderazgo de Israel después de Moisés, se enfrentó ante la enorme tarea de conquistar la tierra prometida. ¿Qué instrucción le dio Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1, verso 8. Dios dejó claro que el éxito de Josué no dependería de su fuerza militar o estrategia, sino de su compromiso de meditar y obedecer su palabra. Y así fue. Mientras Josué se mantenía fiel a este mandato, vio cómo Dios cumplió cada promesa, dándole victoria tras victoria. Meditar en la palabra de Dios no es solo leerla, sino reflexionar en ella, confesarla y aplicarla. Cuando meditamos en las promesas de Dios, nuestra fe crece y nos volvemos más fuertes espiritualmente. Anticipa tu respuesta. El gran predicador Oral Roberts, conocido por los poderosos milagros que Dios obró a través de él, tenía un lema inolvidable: espera un milagro. Esta frase encapsula una verdad poderosa. Nuestra expectativa es un elemento clave para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando declaras el rema que Dios te ha dado, tu postura espiritual cambia. Dejas de enfocarte en las circunstancias y comienzas a vivir con una actitud de expectativa activa, confiando en que el milagro ya está en camino. Esperar en Dios no significa simplemente esperar con pasividad. Significa meditar, creer y actuar como si su respuesta ya estuviera manifestándose en tu vida. ¿Cuáles son las expectativas basadas en la fe? Son una confianza anticipada y firme de que Dios cumplirá su palabra y actuará en nuestra vida.
aunque aún todavía no veamos el resultado, están fundamentadas en la definición de fe que encontramos en Hebreos 11, verso 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace años yo tenía un refrigerador que necesitaba ser reemplazado, y a través de esa experiencia Dios me dio una gran lección espiritual. Siguiendo su dirección, fui a la tienda y puse el pedido para comprar un refrigerador nuevo. Sin embargo, ellos no lo tenían en inventario y tardarían unas 2 semanas en entregarlo. Estaba emocionada porque el nuevo refrigerador tenía un dispensador de agua en la puerta, lo que significaba que mis hijos ya no tendrían que abrir y cerrar la puerta constantemente para servirse agua. Cuando regresé a casa, ya no veía el viejo y desgastado refrigerador en la cocina. En mi mente solo visualizaba el hermoso refrigerador que había comprado y que pronto llegaría. Llamé a mi mamá, a mi hermana y a mis amigas para compartirles la buena noticia. Lo estaba disfrutando incluso antes de tenerlo en casa. Finalmente llegó el día que tanto había anhelado. El camión de la tienda se detuvo frente a mi puerta y los agentes se llevaron el refrigerador viejo para proceder a instalar el nuevo. Fue en ese momento cuando el Señor me enseñó una lección que ha permanecido conmigo desde entonces. Cuando compré el refrigerador, me regocijé con la certeza de que ya era mío, aunque aún no estuviera en mi casa. Cuando miraba la cocina ya no veía el viejo, en mi mente veía el nuevo. Compartí la noticia con entusiasmo, y cuando llegó el camión, el tan esperado refrigerador se materializó. De esa misma manera, cuando oramos, hacemos un pedido espiritual. A través de los ojos de la fe, vemos la respuesta antes de que se manifieste. Nos regocijamos y declaramos nuestra posesión aun cuando no la tengamos físicamente. Y en el momento menos esperado, el camión de la fe llega a nuestra casa, trayendo consigo la petición que hemos hecho. En otras palabras, tenemos que creer para ver. No podemos ser como Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, que es recordado a menudo por su momento de duda tras la resurrección del Señor. Cuando los demás discípulos le dijeron que habían visto a Jesús vivo, Tomás respondió con escepticismo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, verso 25. Existen grandes beneficios de tener expectativas basadas en la fe. Primeramente, traen esperanza y paz. Cuando tienes fe en Dios y confías en Él, puedes esperar el futuro con gozo y esperanza, sabiendo que Él está en control. Isaías 26, verso 3. Al esperar en fe, tu dependencia y comunión con Dios se profundizan. Aprendes a reconocer su voz y su obrar en tu vida. Y por último, transforma tu perspectiva, porque en lugar de enfocarte en problemas, ves las posibilidades desde la perspectiva de Dios. Estas expectativas no son ilusiones ni deseos sin fundamento, pero estas expectativas están ancladas en la confianza de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Sus planes para nosotros son buenos. Jeremías 29, verso 11. Y nada es imposible para Él. Lucas 1, verso 37. Un ejemplo de una fe expectativa. La historia de la mujer con el flujo de sangre se encuentra en Marcos 5, versos 25 al 34, y es un ejemplo excelente de una fe expectativa. Esta mujer había sufrido un flujo de sangre por 12 años. Había gastado todo lo que tenía buscando soluciones médicas, pero su condición solo empeoraba. A pesar de su situación desesperada, esta mujer tuvo una fe expectativa basada en la fe que transformó su vida. Cuando escuchó que Jesús estaba pasando cerca, se dijo a sí misma: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. A pesar de la multitud que rodeaba a Jesús y a pesar de su debilidad física, actuó en su fe.
Luchó por abrirse paso entre la multitud, convencida de que tocar a Jesús sería suficiente para recibir su milagro. Su expectativa no estaba basado en lo que veía, sino en su confianza en el poder de Jesús. Cuando finalmente tocó el borde del manto de Jesús, al instante fue sanada. Jesús, sintiendo que había salido poder de él, preguntó quién lo había tocado. La mujer, temblando, confesó lo que había hecho. Entonces Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer creyó que solo necesitaba un toque para recibir su milagro. Esa convicción la impulsó a actuar. Su fe no se quedó en pensamientos o deseos, dio pasos concretos hacia Jesús, y el resultado fue una sanidad inmediata y completa, transformando su vida para siempre. La fe no es una acción pasiva, es una confianza activa que nos lleva a declarar, meditar y actuar en base a la palabra de Dios. Al sincronizar nuestra mente, nuestras palabras y nuestras acciones con la verdad escrita en la palabra de Dios, nos posiciona para experimentar el poder transformador que Él quiere manifestar en nuestras vidas. Capítulo 6. Obstáculos a la fe. La incredulidad es el enemigo número 1 de la fe. Es creer algo diferente a lo que Dios ha dicho sobre una situación, y es más que una simple duda pasajera. Es una falta de confianza continua en las promesas, el carácter y el poder de Dios, sino que también limita nuestra capacidad para experimentar sus bendiciones y frena el crecimiento de nuestra fe. Sin embargo, al identificar la incredulidad y trabajar para superarla, podemos vivir en la plenitud de las promesas de Dios. La incredulidad surge cuando permitimos que nuestras circunstancias, miedos o las opiniones humanas influyan más en nuestras vidas que la palabra de Dios. No se trata de cuestionar ocasionalmente, sino de una actitud persistente que destruye la confianza en el Señor y pone un límite a lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. En Nazaret, Jesús no pudo realizar muchos milagros debido a la falta de fe de la gente. Mateo 13, verso 58. Nuestra fe es el canal por el cual transita el poder de Dios. Cuando no confiamos en Dios, es fácil caer en la ansiedad, el temor y la desesperanza. Nos desconecta de la paz y la esperanza. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, diciéndonos: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versos 6 y 7. Sin fe, es difícil obedecer los mandatos de Dios porque no confiamos en los resultados. La incredulidad paraliza nuestras acciones y nuestra mente es el campo de batalla donde se define nuestra fe. ¿Permitiremos que gobierne la palabra de Dios o las mentiras del enemigo? La decisión es nuestra. Pedro es un ejemplo claro. Mientras confió en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero al fijar su mirada en las olas y escuchó el rugir del viento, su fe en las circunstancias superó su confianza en la palabra que Jesús le había dado. El temor invadió su corazón y comenzó a hundirse. Mateo 14, versos 30 y 31. La incredulidad endurece nuestro corazón, haciéndonos insensibles a la voz de Dios. Aunque los fariseos vieron milagros extraordinarios realizados por Jesús, su incredulidad les impidió reconocerlo como el Mesías. Juan 12, versos 37 al 40. Si la fe es la creencia de la verdad escrita en la palabra de Dios, entonces podemos decir que la incredulidad es la creencia de una mentira. Los discípulos, al enfrentar un demonio que no pudieron expulsar, creyeron que el desafío era demasiado grande para ellos.
Pero Jesús les dejó claro que ya tenían toda la autoridad necesaria para vencer al enemigo. Si deseas superar la incredulidad, decide ahora mismo resistir al diablo. Cuando venga a sembrar dudas en tu mente, niégate a rendirte a la presión y no sucumbas. Mantente firme y fijo en las promesas de Dios. Las raíces comunes de la incredulidad. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no conocemos lo que dice la palabra de Dios, nuestras mentes quedan vulnerables a las mentiras del enemigo, a las dudas, y se hace difícil confiar en él. En Oseas 4, verso 6, Dios declara: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Los israelitas sufrían porque no entendían las leyes y promesas de Dios, lo que los llevaba a la idolatría y al pecado. De manera similar, cuando no estudiamos la palabra, nuestra fe puede debilitarse y ser sustituida por la incredulidad. Circunstancias difíciles extremas. Cuando enfrentamos problemas que parecen imposibles de resolver, nuestra fe puede tambalear, especialmente si permitimos que nuestras emociones controlen nuestra perspectiva en lugar de confiar en el poder de Dios. En Números 13, versos 31 al 33, los espías enviados por Moisés a la tierra prometida vieron a gigantes y se sintieron como langostas ante ellos. Su enfoque en las circunstancias, en lugar de recordar la promesa de Dios, provocó miedo e incredulidad, lo que causó que toda una generación perdiera la oportunidad de entrar en la tierra que Dios les había prometido. Temor y dudas. El temor al fracaso, la decepción o al rechazo puede paralizarnos espiritualmente y alimentar la incredulidad. Cuando permitimos que el miedo domine nuestras mentes, dejamos de confiar en el poder de Dios para guiarnos y sostenernos. El temor y la fe son opuestos, por lo que es imposible tener ambos al mismo tiempo, ya que no pueden coexistir. El enemigo intentará guiarte a través del temor. El reino de Dios no opera mediante un sistema de control y dominio. Cualquiera que busque imponer o forzar algo no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. El Señor puede darnos dirección, pero seguirlo es una decisión completamente nuestra. La fe y el temor son las dos fuerzas del reino espiritual que activan la asistencia angelical. La fe activa a los ángeles de Dios y el temor a los ángeles caídos, espíritus demoníacos. Dependencia en nuestra propia lógica. Cuando tratamos de entender los caminos de Dios únicamente desde una perspectiva lógica o racional, podemos caer en la incredulidad. Las cosas espirituales, por su naturaleza, a menudo van más allá de nuestra comprensión humana. Nicodemo tuvo dificultades para entender el nuevo nacimiento porque lo veía desde un punto de vista natural. Juan 3, versos 9 al 12. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, verso 14. Estas raíces de incredulidad nos recuerdan la importancia de fortalecer nuestra fe a través del conocimiento de la palabra, la confianza en el poder de Dios, la superación del miedo y una perspectiva espiritual. ¿Cómo vencer la incredulidad? La incredulidad puede ser un obstáculo en nuestra relación con Dios, pero no es insuperable. La clave está en usar las herramientas espirituales que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe. Aquí hay pasos prácticos respaldados por ejemplos bíblicos que te ayudarán a vencer la incredulidad. Alimenta tu fe con la palabra de Dios. La fe crece cuando leemos, escuchamos, meditamos y nos apropiamos de las promesas de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de transformar nuestra mente y fortalecer nuestra confianza en Él. La verdadera batalla se lleva en la mente. Por eso es de gran importancia el saturar tu mente con lo que dice Dios. Haz de la lectura y meditación de la Biblia una prioridad diaria. Memoriza versículos clave que te recuerden el carácter y las promesas de Dios.
como Filipenses 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ora para superar la incredulidad. Dios no se ofende por nuestras luchas internas. Al contrario, responde a una fe sincera, aunque sea pequeña. Sé honesto en tus oraciones y pídele a Dios que te ayude a superar cualquier duda o temor. El padre del niño endemoniado, en Marcos 9, verso 24, clamó a Jesús con estas palabras: Creo, ayuda mi incredulidad. Jesús respondió con compasión y liberó al niño, mostrando que incluso una fe imperfecta puede mover el corazón de Dios. No te enfoques en la cantidad de tu fe que tienes, sino en el poder de Dios en quien estás confiando. Ora constantemente, pidiendo claridad, fortaleza y mayor confianza en su fidelidad. Recuerda las obras que Dios ha hecho en tu vida. Es fácil olvidar las veces que Dios ha obrado a nuestro favor, especialmente cuando enfrentamos nuevos desafíos. Tomar un tiempo para reflexionar en su fidelidad pasada fortalecerá tu confianza en que Él actuará de nuevo. En el Salmo 77, versos 11 y 12, el salmista dice: Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Rodéate de personas de fe. La fe se fortalece cuando te rodeas de personas que confían en Dios y que pueden orar contigo, darte consejo y ayudarte a mantener tu enfoque en las promesas de Dios. Busca mentores espirituales que te ayuden a crecer en tu relación con Dios. Un recordatorio es que necesitamos el apoyo de otros creyentes para mantenernos firmes en la fe. En Éxodo 17, verso 12, cuando Moisés levantaba sus manos para que el pueblo de Israel venciera en la batalla, Aarón y Hur lo apoyaron cuando éste se cansó. Actúa en obediencia. La fe sin obras es muerta. Santiago 2, verso 17. Aunque sientas dudas o temores, da pasos prácticos de obediencia. En Lucas 17, verso 14, los 10 leprosos fueron sanados cuando obedecieron a Jesús y emprendieron el camino. Da pasos de fe, aunque sean pequeños, y verás la mano de Dios obrar en tu vida. Ayuna. El ayuno es una herramienta espiritual poderosa que nos ayuda a fortalecer nuestra fe y superar la incredulidad. Es un acto de dependencia total en Dios, apartándonos de lo natural para buscar lo sobrenatural. En Mateo 17, verso 21, Jesús explicó que algunas situaciones difíciles requieren oración y ayuno. El ayuno puede romper cadenas de incredulidad y liberar el poder de Dios en nuestras vidas. Dedica un tiempo para ayunar, ya sea un día completo o una comida, y usa ese momento para orar, meditar en la palabra y buscar a Dios de manera intencional. Al aplicar estos pasos prácticos, verás cómo tu fe crece y la incredulidad pierde su fuerza. Dios es paciente con nuestras luchas y siempre está dispuesto a fortalecernos. Recuerda que su poder es perfecto en nuestra debilidad, y cuando damos pasos de fe, Él se glorifica en nuestras vidas. La incredulidad es un desafío real, pero no invencible. Al enfrentarla con la palabra de Dios, la oración y la acción obediente, podemos superarla. Dios es paciente con nuestras luchas y siempre está dispuesto a ayudarnos. Cuando elegimos confiar en Él, nuestra fe crece y podemos experimentar su poder y bendición en todas las áreas de nuestra vida. El Salmo 23, verso 4, dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es importante notar que el versículo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, y no dice:
aunque permanezca en el valle. Esto significa que estás pasando a través de él, avanzando hacia el otro lado. No te quedas allí. Es solo temporal. El reino de Dios y el reino de este mundo funcionan bajo sistemas completamente diferentes. La fe siempre habla de lo que tiene y de lo que puede hacer. Nunca se enfoca en lo que le falta. Su palabra es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Por qué necesitarías un arma así si no fuera para pelear con ella? La palabra de Dios es un arma poderosa cuando está en tu boca. La fe siempre te llevará a la victoria. Dios encargó a Josué la conquista de Jericó y le dio instrucciones precisas para lograrlo. Durante 6 días, el pueblo marchó en silencio alrededor de la ciudad, dando una vuelta cada día. Sin embargo, en el séptimo día, recorrieron la ciudad 7 veces, y al sonar las trompetas y levantar un gran grito, los muros de Jericó se derrumbaron. ¿Por qué Dios les ordenó que guardaran silencio? Porque no decir lo incorrecto es tan importante como decir lo correcto. El pueblo de Israel tenía una historia de hablar sin fe, expresando lo que sentían en lugar de lo que Dios les había dicho. Imagínate lo que podrían haber dicho si se les hubiera permitido hablar. No entiendo cómo caminar alrededor de esta ciudad puede servir de algo. Esto no tiene sentido para mí. ¿Qué relación tiene esto con la batalla? Me duelen los pies. Me duelen los pies. ¿Cuántas veces más tenemos que seguir haciendo esto? Josué recibió una palabra de Dios y la siguió exactamente como se le indicó. Como resultado, los muros se derrumbaron cuando siguieron las instrucciones de Dios. Tú también enfrentarás tus propias murallas. Tendrás que luchar por tu familia, por tus sueños, por tu visión y por tu futuro. Pero Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, verso 9. Capítulo 7. Fe que mueve montañas. Así como necesitamos alimento físico para nuestro cuerpo, necesitamos alimento espiritual para nuestra fe. Sin la palabra de Dios, nuestra fe se debilita. Existe una frase que dice, necesitamos alimentar nuestra fe y matar de hambre nuestras dudas. Esto es totalmente cierto. No basta con conocer la palabra, debemos practicarla. Santiago 1, verso 22 nos advierte. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí se nos habla de que nosotros mismos nos podemos engañar. La fe solo se fortalece cuando la ponemos en práctica. Por ejemplo, si escuchamos enseñanzas sobre la declaración de fe y el poder de nuestras palabras, pero seguimos declarando cosas negativas sobre nuestra vida, entonces nos estamos engañando y no estamos ejercitando nuestra fe. La fe verdadera es mantenerse firme en medio de la tormenta. Dios nos instruye a resistir al diablo porque él busca robar nuestra fe, pero Dios nos promete que al resistirlo, él huirá. La clave está en permanecer firmes, creyendo en su palabra, confiando en su fidelidad y declarando su palabra por encima de cualquier circunstancia. La victoria en la batalla espiritual no es para aquellos que solo conocen la palabra, sino para quienes la ponen en práctica. A lo largo de las Escrituras encontramos relatos de personas que al actuar en fe experimentaron milagros transformadores. En este capítulo exploraremos otras historias y cómo podemos aplicar sus lecciones para fortalecer nuestra propia fe. Obediencia a pesar de la lógica. Los discípulos lanzan las redes nuevamente. Lucas 5, verso 1 al 6.
Simón Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche intentando pescar sin éxito. Estos hombres eran pescadores experimentados, conocían el mar y sabían que después de tantas horas sin resultados, intentarlo de nuevo era inútil. Cuando Jesús se acercó y les pidió que echaran las redes nuevamente, Pedro, aunque escéptico, respondió: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. A pesar de que la lógica le decía que no tenía sentido, Pedro obedeció. En ese momento ocurrió un milagro. Las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse y necesitaron ayuda de otros pescadores para recoger la gran cantidad de peces. Su confianza en la palabra de Jesús resultó en una pesca milagrosa. Este evento no solo mostró el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que cambió la vida de Pedro y sus compañeros, quienes dejaron todo para seguirlo. La fe nos lleva a obedecer incluso cuando la lógica nos dice que es inútil. Cuando confiamos en Dios y seguimos su dirección, experimentamos bendiciones que van más allá de nuestras expectativas. Fe en la autoridad en la palabra de Dios. El centurión romano. Mateo 8, versos 5 al 13. Un centurión romano, un hombre con gran autoridad en el ejército, se acercó a Jesús con una petición inusual. Su siervo estaba enfermo y sufría terriblemente. En un gesto sorprendente para un oficial romano, reconoció el poder de Jesús y le pidió ayuda. Jesús, viendo su sinceridad, le dijo que iría a su casa para sanarlo. Pero el centurión respondió con humildad y una fe extraordinaria. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre entendía la autoridad como nadie. Sabía que si Jesús lo decía, sucedería, sin necesidad de que él estuviera físicamente presente. Jesús se maravilló de su fe y dijo: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En ese mismo momento, el siervo fue sanado, confirmando que la palabra de Jesús tiene poder absoluto. La fe genuina reconoce el poder absoluto de la palabra de Dios. No necesitamos ver para creer. Confiar en su palabra es suficiente para recibir nuestro milagro. La fe que desafía la muerte. La resurrección de Lázaro. Juan 11, versos 38 al 44. Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Cuando Jesús llegó, Marta y María lo recibieron con dolor y cierta frustración, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús les recordó que Él es la resurrección y la vida, pero cuando les pidió que quitaran la piedra del sepulcro, Marta dudó. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. A pesar de su dolor y dudas, obedecieron. Jesús entonces oró al Padre y gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Para sorpresa de todos, Lázaro salió vivo de la tumba, aún envuelto en vendas. Este milagro impactó a la multitud y fortaleció la fe de muchos. La fe nos lleva a confiar en Dios incluso cuando parece que todo está perdido. Él tiene el poder de restaurar lo que pensamos que está muerto en nuestras vidas. Provisión sobrenatural. La multiplicación de los panes y los peces. Mateo 14, versos 13 al 21. Jesús estaba predicando a una multitud de más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Al caer la tarde, los discípulos le sugirieron despedir a la gente para que buscaran comida. Pero Jesús les dijo algo inesperado: Dadles vosotros de comer. Los discípulos, sorprendidos, le respondieron que solo tenían 5 panes y 2 peces.
lo cual no era suficiente para alimentar a tantas personas. Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias, los bendijo y comenzó a repartirlos. Milagrosamente la comida se multiplicó hasta que todos comieron y hasta sobraron 12 cestas llenas. Dios es capaz de multiplicar lo que tenemos cuando lo ponemos en sus manos. La fe nos enseña a confiar en su provisión, sin limitarnos por los recursos visibles. Persistencia de fe. La mujer sirofenicia. Mateo 15, versos 21 al 28. Una mujer cananea se acercó a Jesús desesperada, porque su hija estaba endemoniada. Clamó diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no le respondió al principio, y cuando lo hizo, le dijo que había sido enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Aún así, ella insistió y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Jesús le respondió con una frase que parecía dura: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero en lugar de ofenderse o darse por vencida, la mujer persistió en su fe y respondió: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús quedó asombrado por su fe y dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. En ese mismo instante su hija fue sanada. La verdadera fe no se rinde ante los obstáculos. Dios honra la fe persistente y responde a quienes buscan su ayuda con perseverancia. La fe perseverante obtiene respuestas. No debemos desanimarnos ante la adversidad. En su tiempo perfecto, Dios honra nuestra fe. Cada uno de estos relatos nos enseña que la fe no es pasiva, sino activa. Creer en Dios implica confiar, actuar, obedecer y perseverar. Cada fruto madura en su debido tiempo, y lo mismo sucede cuando ejercitamos nuestra fe. A veces la respuesta tarda en manifestarse. Mientras tanto, perseveramos firmes, declarando la promesa de Dios hasta verla cumplida. En realidad, estamos trayendo nuestra petición del mundo espiritual al natural, aunque no sabemos cuánto tiempo tomará este proceso. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Daniel. Cuando él oró, un ángel se le apareció y le dijo que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que la respuesta se había retrasado debido a una batalla espiritual. Daniel 10, versos 12 y 13. Por eso, te animo a mantener firme tu declaración de fe, confiando en que Dios ya ha enviado la respuesta, y persevera hasta verla hecha realidad. A medida que aplicamos estos principios en nuestra vida diaria, veremos su poder manifestarse de maneras sorprendentes. Capítulo 8. Alimenta tu fe. Hace años descubrí una forma poderosa de memorizar las escrituras que ha impactado profundamente mi vida y ha sido personalizándolas. No se trata solo de recitar versículos de memoria, sino de hacerlos propios, permitiendo que cada palabra cobre vida dentro de mí. Desde entonces, esta práctica se ha convertido en una parte esencial de mi crecimiento espiritual y en la manera en que medito en la palabra de Dios y declaro su voluntad en mi vida y en las circunstancias que me rodean. Déjame explicarte. Cuando tomo un pasaje bíblico y lo adapto a mi vida, no solo lo leo o lo recuerdo, sino que lo interiorizo hasta que se convierte en una verdad viva en mi corazón. Esta forma de meditación me permite aplicar las escrituras de manera práctica, transformando mi manera de pensar y alineándola con la perspectiva divina. Al personalizar los versículos, siento que cada promesa de Dios está dirigida directamente a mí, lo que fortalece mi fe y me da una mejor confianza en su fidelidad. A lo largo de los años, he experimentado cómo esta práctica
me ha ayudado a renovar mi mente, cambiando patrones de pensamiento negativos y llenándome de la palabra de Dios. Ha sido un proceso de transformación que me ha permitido vivir con mayor confianza en mi relación con Él. Deseo compartir contigo algunas de las escrituras que he personalizado para que tú también puedas experimentar esta transformación. Espero que al hacerlas tuyas puedas sentir el poder de la palabra de Dios obrando en tu vida de una manera nueva y significativa. Lámpara. Es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos 109, verso 115. Dios me saciará con larga vida y me mostrará mi salvación. Salmos 91, verso 16. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4, verso 8. Mis caminos son agradables a Dios, y Él hace que mis enemigos estén en paz conmigo. Proverbios 16, verso 7. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, verso 19. Dios hará que yo sea cabeza y no cola, porque escucho y obedezco los mandamientos del Señor. Deuteronomio 28, verso 13. Me fío de Jehová de todo corazón, y no me apoyo en mi propia prudencia. Lo reconozco en todos mis caminos, y Él enderezará mis veredas. Proverbios 3, versos 5 y 6. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Isaías 54, verso 17. Yo adoro al Señor mi Dios, y Él bendice mi pan y mi agua. Él apartará de mí toda enfermedad. Éxodo 23, verso 25. Dios es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Salmo 103, verso 3. En mi angustia clamé al Señor, y Él me salvó de mi aflicción. Envió su palabra para sanarme, y así me rescató del sepulcro. Salmo 107, versos 19 y 20. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17, verso 14. Yo creo en el Señor Jesucristo, y soy salvo, yo y mi casa. Hechos 16, verso 31. Mis hijos habitarán seguros, y mi descendencia será establecida delante de ti. Salmos 102, verso 28. Todos mis hijos son enseñados por Jehová, y multiplicas la paz de mis hijos. Isaías 54, verso 13. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37, verso 25. Dios ha enviado a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Salmos 91, verso 11. Deseo sugerirte que memorices Salmos 91, ya que está lleno de promesas que cubre toda área de nuestras vidas. Ahora que has sido equipado con la verdad de la palabra y el poder de la fe, es el momento de actuar. No permitas que la duda o el temor te detengan. Cada paso que des en fe abrirá el camino para que veas la mano de Dios obrando a tu favor. Recuerda que las promesas de Dios son firmes y que Él es fiel para cumplir todo lo que ha hablado. Es tiempo de desarrollar tu fe y experimentar los milagros que Dios tiene para ti. Un comentario acerca de la autora. Cari Palmón es autora de varios libros y conferencista internacional. Ella es la productora ejecutiva y conductora de los microprogramas de televisión Minuto Final y de los programas radiales Conflictos del Corazón.
Lo invitamos a visitar nuestra página web www.caripalmon.org para obtener gratuitamente sus libros, podcasts y otros materiales.